amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por continuar en nuestra sintonía. ¿Cómo estás, Helen? Contenta de estar aquí, amigos televidentes, bienvenidos, quédense junto a nosotros para conocer lo acontecido hasta esta hora en su noticiero de la comunidad de 24 horas. Hoy, en nuestro tema del día, estaremos conversando sobre la violencia entre los jóvenes, los niños. ¿Qué pasa con todas esas campañas que se han hecho para prevenir el bullying en las instituciones educativas? ¿Qué es lo que está pasando? Porque siguen los índices de violencia muy altos entre nuestros jóvenes. Son bastante altos. ¿Cómo colaborar? Uno de los principales problemas, según un estudio de UNICEF, es que justamente no se comenta, no se habla sobre el tema. A veces somos testigos de violencia, pero no decimos nada al respecto. Sobre todo eso pasa con los jóvenes en los colegios, que muchos de ellos ven la violencia, pero prefieren no decir nada. 3 de cada 5 niños en el Ecuador son víctimas de la violencia en los planteles educativos y en diferentes áreas de la sociedad. Prevención de la violencia en niños y adolescentes es nuestro tema del día, al cual lo invitamos para que usted participe del mismo a través de @24horas.uyo. Bueno, y también estaremos hablando de la responsabilidad vial como todos los días, porque las infracciones se siguen cometiendo en nuestra ciudad y son realmente impactantes. Impactantes, amigos, que no se deben de repetir, por ello el llamado de atención a través de ese segmento para evitar este tipo de situaciones, para que usted ahorre recurso económico, pero lo más importante, para que cumpla con la ley, respete su vida y sobre todo respete la vida de los demás. Vamos a revisar el clima en algunas de las ciudades del país. Empezamos a revisar el estado del clima en la capital de los ecuatorianos, en Quito, que a ver si nos vamos con el mapa, ahí estamos, que en este momento tiene 13 grados centígrados, pero al parecer tendrá una mínima de 11 y una máxima de 21 grados centígrados. El cielo parcialmente nublado y probabilidades de lluvias en hora de la tarde. Y bueno, nos vamos a otro sector. Pasamos a la costa y nos vamos a Atacames, en Esmeraldas, en donde el cielo también está parcialmente nublado. En este momento en Atacames hay 23 grados centígrados, está calientito. Tendrán una mínima de 19 y una máxima de 30 grados centígrados. Se va a ir calentando el día en Atacames. Y nos vamos a otro sector. Estamos en Pedernales, Manabí, en donde la mínima es de 21 grados centígrados y la máxima de 28 en Pedernales. Específicamente en este momento tienen 22 grados centígrados. Y nos vamos a la Sierra Centro, a Riobamba, Ciudad Bella, Riobamba, que siempre está friecita, pero hoy tienen una mínima de 8 y una máxima de 22 grados centígrados. Y en este momento están con bastante frío en Riobamba, tienen 12 grados centígrados, hay probabilidad de lluvia y pues bastante nubosidad en horas de la tarde. Nos vamos a otro sector. Estamos en Lago Agrio, bastante humedad, va a llover durante el día, la mínima es de 19, la máxima de 30 grados centígrados en Lago Agrio y en este momento tienen 22 grados con lluvias y también un nivel de humedad bastante alto. Y con esto nos vamos a donde nos lleva el mapa, hasta Cayambe, ciudad preciosa. 6 grados centígrados la mínima, bastante frío para el día de hoy, se pronostica 15 la máxima, pero un día lluvioso, un día nublado en Cayambe. Y esta es la información del clima, pero también tenemos el último boletín del volcán Cotopaxi para informarles que las autoridades del Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Gestión de Riesgos aseguran que el volcán Cotopaxi mantiene una actividad interna y superficial moderada. En horas de la tarde de ayer, entre nubes se pudo observar emisiones de vapor con contenido bajo y moderado de ceniza que se dirigieron al lado occidental, alcanzando una altura máxima de 1000 metros sobre el nivel del cráter. Se registraron lluvias en todos los flancos del volcán a partir del mediodía. Se generó un lahar en el flanco noroccidental que no causó ningún problema ni inconvenientes. La sismicidad se muestra similar a la de días anteriores, indica movimiento de magma y fluidos en el interior del volcán. La alerta permanece en amarilla. Bueno, y ahora pasamos con Helen y más información. 7:41 de la mañana, amigos, les informamos que hoy a las 5:07 se registró un sismo con epicentro en la provincia de Cañar de 5,6 grados de magnitud, así lo informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.
El sismo se sintió en las provincias de Cañar, Guayas, Azuay, Loja, Chimborazo principalmente. Según información del EQ 911 Austro, no se registraron daños por el momento en las provincias de Cañar y Azuay. Tampoco se reportaron llamadas de emergencia. Bueno, y ahora en otros temas le contamos que el bebé de la mujer que fue golpeada con un fierro en la cabeza murió en el vientre. El responsable de esta brutal agresión sería su conviviente. Él estaba bajo los efectos del alcohol y la atacó en presencia de sus 2 hijos pequeños. Solo 4 días de nacida resistió la bebé de la mujer que fue brutalmente atacada con un fierro en la cabeza, aparentemente por parte de su conviviente. Hubo un sangramiento a nivel del pulmón masivo que no hubo como detenerlo a pesar de toda la medicina y falleció. Los galenos hicieron lo posible para salvarla, pero su bajo peso y el ser prematura complicaron su recuperación. Tenía 26 semanas. Para que pueda haber una sobrevida tiene que el paciente tener siquiera 28 semanas de gestación. La pequeña llegó al mundo mediante una cesárea que le realizaron a la madre cuando era operada por 3ª ocasión en el cráneo. No tenía mucho pronóstico de vida. Ella sigue grave en cuidados intensivos del Hospital Guayaquil. No reacciona, está en coma. El pronóstico sigue siendo todavía reservado. Uno no puede excluir todavía que hayan complicaciones que empeoren la evolución de ella. No puede ni moverse, no abre los ojos, no, nada. Está como ida, digamos ya. La herida que tiene es grande. La parte central del cráneo lo tiene completamente destruido. Porque fue un golpe contundente que produjo una fractura tipo circular de varios huesos de la bóveda hacia el cerebro. O sea, un golpe como el que ella tuvo, inclusive podría dejar a un paciente en coma permanentemente. Esta tragedia se registró en la provincia de Manabí. El sujeto había llegado a la casa supuestamente bajo los efectos del alcohol. Mantuvo una discusión con su mujer. No le importó que estaba embarazada y en presencia de sus 2 hijos pequeños, la atacó con el objeto contundente. La lesión que ella tuvo en el cerebro puede atraer y dejar secuelas. Pueden ser secuelas de entendimiento, secuelas de motricidad. Los allegados de la víctima quieren que el sospechoso sea capturado. Paul Tutibén, 24 horas. 7 de la mañana con 44 minutos. Una persona murió en un incendio registrado en una lubricadora y lavadora de carros, ubicada en vía al ingreso a la Ciudadela del Chofer. Esto es en Santo Domingo de los Áchilas. Las autoridades investigan las causas. A puertas cerradas, sin poder escapar de las llamas, murió carbonizado Luis Elizalde, de 33 años de edad. Muchos escucharon que pedía ayuda, pero la puerta metálica tenía candado y él no podía salir. Gritó 2 veces, sacó la mano y dice, auxilio, auxilio, ayúdenme. Él gritaba, pedía ayuda, pero no se podía hacer nada porque el incendio era demasiado fuerte. Los transeúntes no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Solamente se limitaron a llamar a los organismos de socorro. Tuvimos que esperar hasta que venga, era una candela inmensa. Al momento que se llegó, pues ya estaba totalmente la persona carbonizada. Solo los huesitos parece que se le ve. Aparentemente en la casa siniestrada había una bodega donde trabajaban con productos de fácil combustión. Con aceite quemado y otros tipos de químicos para hacer grasa para vehículos. Se presume que el mal manejo de estos químicos y el aceite se produjo el flagelo y producto de eso hay una persona fallecida. El jefe de la DINASER confirmó que las circunstancias del hecho serán investigadas. Desde Santo Domingo, Ramiro Moreira, 24 horas. Volvemos a la capital para contarles que la época lluviosa se intensificará en Quito y estará acompañada de tormentas eléctricas, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Las autoridades municipales presentaron el Atlas de Amenazas Naturales del distrito, en donde se identifican los puntos críticos con riesgos de inundaciones en la capital. Arrancó octubre y empezaron las lluvias en Quito, las mismas que se estima que culminen a fines de mayo del próximo año. Los picos más altos de precipitaciones son en octubre, noviembre, marzo y abril. Pero ¿cómo nace la época lluviosa? La humedad existente que hubo en días anteriores, más el calentamiento diurno, se están produciendo las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas.
¿Y cómo estará la temperatura en la capital? Entre 14 y 15 grados. Las temperaturas, las mínimas se incrementarán y las máximas disminuirán. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, estas lluvias todavía no provocarán inundaciones, porque primero deben humedecer el suelo. Sin embargo, las autoridades municipales ya cuentan con un plan de prevención y respuesta ante inundaciones. Esto ayudará a proteger a la ciudadanía asentada en el distrito. Además, tienen el Atlas de Amenazas y Movimientos de Masa actualizado, el mismo que tiene el objetivo de identificar los posibles desastres naturales a suscitarse por poblaciones e infraestructura de las parroquias urbanas y rurales del Cantón Quito. Esto sin duda permitirá mejorar la capacidad de respuesta frente a una situación de emergencia. El Atlas contiene mapas que identifican los 53 barrios que son los más susceptibles a acumulaciones de agua de las administraciones zonales La Delicia, Manuela Sáenz, Eugenio Espejo, Eloy Alfaro, Quitumbe y Los Chillos. Y en esta temporada de lluvia no están de más algunas útiles recomendaciones que usted debe tomar en cuenta. Protegerse no bajo un árbol, no estar cerca de las ventanas, tratar de limpiar los sumideros, las alcantarillas. Y para los conductores, tener más precaución por el suelo que está mojado. El INAMI espera que la época lluviosa continúe, ya que podría haber un déficit de precipitación como los meses anteriores, pero todo dependerá cómo se comporten los sistemas meteorológicos. Andrea Guerrero, 24 horas. Recordamos que en la avenida Simón Bolívar los conductores de vehículos livianos deben circular a 90 kilómetros por hora. Hay 8 radares fijos que detectan sus placas si es que usted excede el límite de velocidad. Y mucha atención porque la sanción es hasta 10 puntos menos a la licencia de conducir, $354 de multa y 3 días de prisión. Aquí pongan mucha atención a este medio de transporte público. Primero, frena a raya en el paso peatonal y segundo, contamina el medio ambiente con el humo negro. En la siguiente grabación observen a otro conductor de un bus que hace caso omiso al semáforo en rojo y pone en espera a los peatones. Acá miren a otro bus infractor que también irrespeta el foco rojo. Finalizamos observando a estos taxistas infractores que se quedan sobre el cruce peatonal. Y en esta imagen miren con atención al lado izquierdo a la metrovía que no respeta el semáforo que está en rojo. Andrea Guerrero, 24 horas. Bueno, realmente cada vez me impresiono más yo con las infracciones que se cometen en la capital. Es imposible dejar pasar estas situaciones que se cometen en la capital, amigos, porque sí nos llama la atención. La idea principal es que usted puede evitar esas situaciones, que usted cumpla con la ley, que respete a los demás y que también respete su vida. Y seguramente muchos vehículos circularán ya sin ningún punto en la licencia de conducir, porque el índice de infracciones es altísimo. Así que mucho ojo a las autoridades para esos conductores que ya no tienen puntos en su licencia. Y sobre todo aquellos que también tienen que pagar cuantiosas multas en la capital por este tipo de situaciones. Bueno, y con esto vamos a hacer una pausa, pero antes les recordamos nuestro tema del día. Estaremos hablando sobre la violencia entre los jóvenes y los adolescentes. 3 de cada 5 niños y niñas ecuatorianos han vivido algún tipo de violencia. El bullying sigue muy arraigado en las instituciones educativas de la capital y del país entero. Es un tema que preocupa a muchas autoridades y a muchas instituciones, sobre todo a UNICEF, que estará conversando con nosotros sobre una interesante campaña. Y si a usted también le preocupa como padre de familia y quizás como joven también, puede participar de nuestro tema, dando sus opiniones, quizás contándonos también las situaciones por las que haya atravesado acerca de esta situación. No se olvide sus inquietudes en @24horas Huyo. Y le recordamos también que el noticiero 24 horas puede usted seguirlo en vivo a través de nuestra página web. Así es, www.teleamazonas.com.es. En ella encontrará temas de interés y actualidad. Síganos en online. Ahí está. Nos vamos, pero ya regresamos con más información. Quédese en 24 horas.
7 de la mañana con 53 minutos. Revisamos el tránsito en la capital de los ecuatorianos, recordándoles que hoy los dígitos que tienen restricción para circular son el 7 y el 8. En los horarios establecidos que usted ya conoce, recuerde, cumpla con esta disposición también, evite ser sancionados. Estamos en este momento, ya le damos un vistazo. Esta es la avenida Galo Plaza y Rafael Ramos. Hay carga vehicular en sentido norte-sur, desplazándose por la Galo Plaza a esta hora de la mañana, por si usted necesita utilizar estas vías. Le recordamos que tenemos más o menos 13 grados centígrados. Abríguese bien porque está fría la capital. Hoy se nos acabó el verano y empezaron las lluvias, ¿eh? Las lluvias que tanto pedimos. Ahí vemos algunos peatones cruzándose por donde no corresponde. ¿Qué tal? ¿Qué les cuesta? Llamada atención, no sortee su vida entre los autos. Así es, no sortee su vida entre los autos, no ponga en riesgo. Recuerde que los vehículos que exceden los límites de velocidad permitidos serán sancionados con el 30% del salario básico unificado y menos 6 puntos a la licencia de conducir. Ese estudiante que se cruza por la mitad. Estamos en la avenida Eloy Alfaro y Granados, ya un poco más hacia el norte de la capital. Hay carga vehicular en la Eloy Alfaro en sentido norte-sur. Recuerda salir un poco temprano, 10 o 15 minutos antes, porque la congestión es aún mayor cuando es temporada lluviosa. Y bastante abrigadito también, no se olvide. Sobre todo si es de la costa. Así es. Sobre la Granados también vemos ahí desplazándose los vehículos a esta hora de la mañana. Hay un poco de carga vehicular también de quienes suben desde los valles de Tumbaco y Cumbayá. Nos ubicamos en otro sector de la capital. Estamos en la avenida Occidental, Omar Aizcal Sucre y la tercera. Esto es por el Colegio Los Pinos. Hay carga vehicular en sentido norte-sur a esta hora de la mañana. Usted puede observar ahí por tiempo de semáforo. Recuerde, durante todo el día también nos puede reportar lo que sucede en las vías de la capital. Aquí hay una normativa que no se cumple. Aquí el límite de velocidad en este sector es de 90 kilómetros por hora para los livianos, y ahí hay dos instituciones educativas, el Intisana y el Colegio Los Pinos. Deberían bajar la velocidad a 30 kilómetros por hora y no lo hacen. Hay un llamado a las autoridades, ¿no?, para que controlen y por lo menos pongan un letrero que anuncie que ahí se debe bajar la velocidad. Y el llamado también a la conciencia de los conductores, ¿no? Se puede evitar algunas situaciones y sobre todo por respetar a los estudiantes que están en los diferentes planteles educativos ubicados en esta zona. Bueno, esta es la situación del tránsito a esta hora de la mañana. Ya estamos en la avenida Velasco Ibarra. Esto es el sector del Trébol. Aquí el contraflujo empezó a las 6 de la mañana, termina a las 8:30. Todavía tiene un poquito más de 30 minutos de contraflujo en esta área que siempre es conflictiva para quienes suben de los valles hacia Quito. Hay bastante carga vehicular, ¿no? Así es, recuerda que la persona que conduzca también, amigos televidentes, no se olvide que conduzca con licencia caducada o anulada, tendrá una sanción del 50% del salario básico unificado y 9 puntos menos a la licencia de conducir. Mucho ojo. Hay carga vehicular en la autopista en sentido Valle-Quito a esta hora de la mañana, al igual que todos los días. Sí, ahí no se ve muy bien porque hay como un poco de nubosidad en la zona, ¿no? Pero siempre hay gran congestión en esta vía. Bastante, diría yo. Que sube desde el Valle de Los Chillos y también quienes entran a la ciudad desde el sur. Así es. Bueno, y aquí empezamos con nuestro segmento El Tema del Día. Amigos, ya estamos en nuestro tema del día, 7:57 de la mañana. Cada 5 minutos en algún lugar del mundo un niño muere con consecuencias de la violencia y según el informe del UNICEF en 2014, 7 de cada 10 niños y adolescentes entre 15 y 19 años que sufrieron violencia física o sexual indicaron que nunca pidieron ayuda. Muchos dijeron incluso que no se percataron que sufrían alguna forma de violencia. Estas cifras son a nivel mundial. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Vamos a verlo en el siguiente video. Han pasado 10 años, pero Gustavo aún tiene presente las humillaciones que sufrió cuando estuvo en la escuela y en el colegio. Cuando tenía 11 años, en el último año de escuela, mis compañeros se burlaban de mí por mi cabello, que tenía el cabello larguísimo, tenía mucho sobrepeso también, era un niño muy grande para mi edad. Luego se burlaban del hecho de que no sabía hablar el idioma y no podía defenderme con palabras, y más adelante las agresiones se volvieron físicas también. Incluso más de una persona me agredió físicamente en
el aula. El acoso comenzó cuando llegó de Brasil, su país natal, y duró 2 años y medio. Me afectó en el aspecto emocional muchísimo. Creo que solo quería que termine el día. No quería que hayan los recreos, porque los recreos eran los momentos en los que yo más solo me sentía. Todo el mundo salía con sus amigos. El estudio América Latina, Violencia entre Pares y Desempeño Escolar, realizado por la CEPAL en el 2011, muestra cifras preocupantes sobre la violencia que se vive en las instituciones educativas en nuestro país. ¿Qué es lo que nos evidencia este estudio? Es que el 60% de los niños en Ecuador ha sufrido de violencia en sus escuelas. ¿Eso qué se traduce? A 3 de cada 5 niños que han sufrido de golpes, de insultos, de amenazas o robos. El Observatorio Social del Ecuador, que monitorea el cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes en el país, ha realizado 2 encuestas a niños y adolescentes entre 8 y 17 años. 13% nos dijeron que había pandillas violentas en el 2010. Hoy nos dice el 20%. Ser víctima de violencia o el hecho de haberla presenciado afecta la autoestima y el rendimiento escolar de los niños y adolescentes. Para prevenir la violencia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, presentó la campaña Ahora que lo ves. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la violencia está, que existe la violencia. No pretender que el bullying es algo normal que ocurre entre los chicos. Pretender que, bueno, son simplemente golpes o se robaron un par de cosas en el colegio, no pasa nada. La idea de esto es que nosotros podemos dar la importancia que tiene y escuchar a los niños. Juan Fernando Velasco es una de las figuras públicas que forma parte de esta campaña. Niñas o adolescentes que están siendo víctimas de bullying y que uno siente como que no, están siendo chistosos, es un juego entre niños y niñas, pero identificar esas señales de que ese niño o esa niña no lo está pasando bien. La campaña Ahora que lo ves busca cambiar las actitudes y comportamiento de las personas que pasan por alto la violencia. En primer lugar, hay que tomar conciencia de que ninguna forma de violencia es normal, ninguna forma de violencia es aceptada. O sea, y la violencia tiene varias envolturas, ¿no es cierto? Una de esas es, por ejemplo, que el niño llega al aula de clases y que hay un grupo que todo el tiempo se está burlando de él. Puede tomar mucho tiempo sobreponerse de la violencia que se sufre dentro del aula. Gustavo lo logró, pero muchas víctimas no pueden hacerlo y toman medidas extremas como el suicidio. Depende de todos prevenir la violencia ahora que lo ves. Johanna Cañizares, 24 horas. Depende de todo disminuir la violencia, sobre todo cuando las cifras son bastante alarmantes. Cuéntenos su propia historia, sus propios testimonios referente a este tema. Nuestra pregunta del día es, ¿cree usted que han disminuido los niveles de violencia luego de las diferentes campañas que se han realizado en el país? Pues sus respuestas las pueden hacer a través de @24HoraSUYO. Gigi. Bueno, como veíamos en el reportaje, cerca del 60% de los niños ecuatorianos o que viven en el Ecuador han sufrido de violencia en sus escuelas. Esto significa, nos decía los especialistas, que 3 de cada 5 niños han sufrido insultos, amenazas y golpes. Ante esta realidad, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, lanza la campaña Ahora que lo ves, que ya está en 70 países y que busca pues hacer visible la violencia para que tomemos medidas al respecto. Damos la bienvenida a Jorge Vallés, él es representante de UNICEF para el Ecuador. Jorge, gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Ustedes han identificado como el principal problema el que simplemente se lo ve a la violencia, pero no se hace nada al respecto, ¿no? Es decir, que estamos tolerando las actitudes o los comportamientos de violencia. Efectivamente, nos parece que es el primer paso para lograr prevenirla y abordar los problemas reales, estructurales de violencia de una manera seria y coherente. Entender y ver la situación, abrir los ojos. La violencia es un asunto de todos, no es un asunto solamente de docentes o de familias, es de toda la sociedad. En la medida que la visibilizamos, que la violencia no se suele denunciar, está muy oculta, solo conocemos la punta del iceberg. En América Latina, ¿no? América Latina... No lo denunciemos, que lo tomemos como normal a estos temas de insultos, maltrato, violencia. Sí, así es. La mitad de las, por ejemplo, de las niñas que han sufrido algún tipo de violencia por sus parejas o sus cónyuges en los casos de matrimonios,
justifican en cierta medida que hayan actos que bueno, y los niños ser también causa lo de... justifican. Lo que sí debería ser un tema que tenemos que hablar en familia, ¿no? El decir, el que un niño llame con un apodo a otro, ¿es o no es violencia, no? Sí, sí lo es muchas veces. Si ese niño se siente mal con lo que le dicen sus compañeros. Veíamos a un joven que ahora participa en uno de los programas de Teleamazonas que hablaba muy abiertamente del tema del bullying. Pero claro, cuando uno es niño es mucho más difícil enfrentarlo y abrirse a esa realidad. Sin embargo, desde hace ya algunos años muchas instituciones públicas, privadas, ONGs, el Estado también ha invertido muchísimo dinero y tiempo en campañas para prevenir y para sancionar el tema del bullying en las escuelas. ¿La situación ha cambiado? La situación ha cambiado en parte. Hay algunos avances muy importantes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hay avances en el marco, por ejemplo, del trato y el castigo físico, sobre todo en las escuelas, por parte de los docentes a los alumnos. No obstante, las cifras siguen siendo alarmantemente altas. Con lo cual todavía tenemos grandes desafíos y el gobierno y las diferentes expresiones del Estado también lo tienen identificado el problema, y creo que el primer paso para una solución es la identificación del problema en sí. Hay cifras que ustedes nos han compartido, que es de 7 de cada 10 niños han sido testigos de insultos o burlas. Es decir, 7 de cada 10 niños miran que un compañerito está siendo agredido y no hacen nada. ¿Por qué se da eso? ¿Es miedo? ¿Esta vez solidaridad con el que creen es el más fuerte? ¿Cuál es la situación ahí? Bueno, resulta muy complejo el mundo de los jóvenes, de los adolescentes, no siempre para los adultos, no siempre para los... en el marco de las escuelas, por ejemplo, no siempre es posible detectarla ni para los padres, ni para las familias, ni para los propios docentes. No es sencillo. Muchas veces son una serie enorme de factores que llevan a que no se denuncie precisamente por vergüenza, por miedo, por el sentimiento de humillación. No olvidemos que la autoestima es uno de los principales factores que se merma a causa de la violencia, sobre todo en entornos escolares, ¿no? Con grandes grupos de muchachos y muchachas. No es sencillo. Lo que nos preocupa y lo que todos debemos evitar es precisamente que si se ve, no guardemos silencio. Eso nos parece que es lo más importante. Insistimos, es un asunto de todos, es un asunto de la corresponsabilidad de toda la sociedad, no solamente de padres o de docentes, sino también, por supuesto, del Estado y de la sociedad entera. Hay datos que sorprenden mucho, como que el tema de la discriminación o el bullying hacia... por ejemplo, los negros. En Ecuador hay un índice muy alto o más alto de agresión en las escuelas y colegios a los afroecuatorianos, ¿no? En relación a los indígenas o a los mestizos. Eso es realmente sorprendente que se dé, sobre todo en un país en donde hay leyes que tipifican a la discriminación hacia personas de color o hacia personas con ciertas afinidades sexuales. Se llama delito de odio y sanciona de 3 meses a 1 año por cualquier tipo de discriminación. Así que es realmente difícil el creer que todavía se dé, y sobre todo entre menores. Sí, se da y se da alarmantemente. No obstante, vale la pena decir que en los últimos 5 años se ha avanzado mucho. Hablábamos de más de un 40%, de un 41% de violencia, por ejemplo, de los profesores y castigos físicos de los profesores a alumnos afrodescendientes en el 2010. Hoy hablamos de un 18%. Sigue siendo increíblemente alto. Sí, es pero hemos mejorado casi bastante. 1 de 5, pero hemos mejorado mucho. En el caso de la población, de la violencia, en fin, de golpes infligidos por maestros a niños indígenas, todavía es un 13%, que también es altísimo. Pero hablábamos de un 26% hace 5 años.
Hemos hecho un buen trabajo, pero todavía nos queda muchísimo. Hay un buen trabajo, pero hay enormes desafíos. Eso es algo que también las autoridades del Estado lo tienen identificado y son esfuerzos que se van haciendo para reducir esas tasas y bajarlas a cero, que ese sería el contexto y el entorno ideal. En el caso de los niños blancos mestizos sufren alrededor del 4%. Notamos claramente que ahí el factor de la discriminación étnica es algo que agudiza enormemente el problema de la violencia cometida sobre todo por los profesores. El Estado está haciendo a través de sus instituciones esfuerzos importantes, por ejemplo, el desarrollo de los departamentos los DECES, de consejería estudiantil, sí están funcionando. Y el desarrollo están empezando a funcionar, son estructuras nuevas. Por ejemplo, el desarrollo también de los códigos de convivencia, códigos que se construyen participativamente con los propios alumnos y sobre todo en el caso de los adolescentes. Ahora bien, el tema de la violencia no es un tema que solamente toca a adolescentes, es verdad que es un segmento... Viene desde el hogar muchas veces, ¿no? Viene desde el hogar. Sí, y desde ahí también. Que se debe, realmente desde la primerísima infancia que se debe trabajar. Pero como usted lo decía, también en las escuelas hay que hacer un gran trabajo, ¿no? Muchísimo, con los profesores, los directivos. Queremos enlazarnos en este momento en vivo con la unidad educativa Madre María Berenice. Es una institución que se comunicó con UNICEF para pedirle que los incluya en esta campaña Ahora que lo ves. Nuestro compañero Jorge Loaiza se encuentra en el lugar para contarnos cómo avanza ahí el trabajo. Sé que tienen en esta escuela muchísimos problemas de bullying, de violencia, de acoso. ¿Cómo está la situación, Jorge? ¿Qué tal, compañeras en estudio y a todos nuestros amigos televidentes de 24 horas en la comunidad? Un saludo de buenos días. Estamos al sur de la ciudad en la unidad educativa Madre María Berenice. Vamos a hablar sobre una campaña que promueve UNICEF y queremos conocer cómo se está preparando esta escuelita para participar para ser parte de la campaña Ahora que lo ves. Pamela Salazar nos cuenta. Muy buenos días con todos en el estudio. Sí, nosotros nos pusimos en contacto con la UNICEF porque queremos formar parte de esta campaña que se llama Ahora que lo ves. Creemos que nosotros como profesores somos los encargados de hacer visible la violencia que se da en las aulas, en los lugares en donde los estudiantes, los niños y niñas deberían estar seguros, son los lugares en donde más corren riesgo. Creo que es importante tomar acciones y desde este momento alzar la voz y hacer muchas cosas por los niños. ¿Y qué están haciendo, Pamela? ¿Qué actividades se van a realizar durante estos días aquí en la unidad educativa? La próxima semana vienen los representantes de la UNICEF en donde se activa este proyecto aquí en el sur de Quito, una jornada de capacitación, de dinámicas y sobre todo de concienciación para todos los actores de esta escuela. Bueno, vamos a hablar también con algunos alumnos de esta escuela que nos van a contar cómo se están preparando para ellos también combatir pues la violencia en las aulas. A ver, cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Antonio Narváez, soy de 8º año de básica. Yo empezaría a cambiar la violencia dentro de nuestras aulas, porque la violencia es mala, tanto físicamente como psicológicamente. Qué bueno, qué buen mensaje. A ver, vamos, cuéntanos tú, ¿cómo se están preparando? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cuál es tu nombre? Buenos días, yo me llamo Nicole Barahona. Yo para combatir la violencia estoy respetando a mis compañeros, porque la violencia genera más violencia. Porque lo que puede parecer solo un juego puede terminar en algo peor, porque nosotros, si es que vemos que alguien necesita ayuda, tenemos que ayudarle y así poder alcanzar la felicidad. Qué bueno, qué buen mensaje también. Y tú cuéntanos, ¿cuál es tu nombre y cuál es tu mensaje? Buenos días, mi nombre es Camila Almeida. Yo combatiría ayudando a mis compañeros y buscando ayuda profesionalmente y comunicando a nuestros profesores y a nuestros padres de familia. También un excelente mensaje. Tenemos otro alumno aquí de la unidad educativa. Cuéntanos cuál es tu nombre y cuál es tu mensaje. Buenos días, yo me llamo Gonzalo Herrera. Mi mensaje es que para mí la violencia es mala porque nos podemos agredir a nosotros mismos y podemos agredir a los demás. Y es que yo veía actos de violencia en esta unidad educativa. Tendría que avisar y no hay que quedarse callados, porque si nos quedamos callados puede pasar malas consecuencias. Gracias. Así es, no hay que quedarnos callados ante cualquier tipo de violencia. Y ahora sí, nosotros nos vamos a despedir con un mensaje de todos los alumnos de la unidad educativa Madre María Berenice. ¿Quieren escuchar, compañeras? Miren el mensaje que nos tienen preparado estos chiquitos. A ver, acérquense para que todo el Ecuador escuche el mensaje que ustedes tienen
preparado. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Con un no a la violencia volvemos a estudios con ustedes. Muy buenos días. Buenos días a ti, Jorge. Muchas gracias por la información. No a la violencia, y qué bueno que sea desde los niños que están claros con referente a esta situación para poder evitarla. Desde casa, algunas personas se comunican con nosotros y participan en nuestro tema del día en @24HorasUyo. Vamos a ponerlo de manifiesto ante todos ustedes en este momento. Vamos a ver, 8:13 de la mañana, amigos televidentes. ¿Qué dicen a través de las redes sociales? La pregunta de hoy: ¿cree usted que los niveles de violencia han disminuido luego de las diferentes campañas que se han realizado? Dice Clever Sandoval: se ha convertido en una constante amenaza en escuelas y colegios. Lo malo es que nuestros hijos callan, dice nuestro amigo televidente. Tenemos otro a esta hora de la mañana. Lorena Muslera Santo dice: niños que sufren violencia en su casa llevan la violencia a la escuela, desquitan su dolor con los más débiles. Es la opinión referente al tema de nuestra amiga televidente que se pone de manifiesto a través de las redes sociales. Tenemos otro. No, porque responde a la pregunta Alex Yepe y dice: no, incluso cuando un niño llega atrasado, desde la profe con todos los niños le cantan llegas tarde, tortuga, dice nuestro amigo televidente, que también esto es una forma de generar la violencia en los otros compañeros. Tenemos otro. Dice nuestro amigo televidente: a la violencia no hay que combatirla, sino prevenirla. El cambio debe venir desde los hogares. Es la opinión de Juan Diego Poveda, que también se pone de manifiesto a través del Twitter en @24HorasUyo. Tenemos más opiniones que resaltar ante todos ustedes. Dice Ruth Llanes: campaña, mi hijo fue agredido en un colegio fiscal por pandilleros del mismo colegio. La única solución, cambiarle a otro colegio particular, dice nuestra amiga televidente, que encontró la solución en cambiar a su hijo del plantel educativo. Tenemos otro. Dice nuestro amigo televidente, responde a la pregunta Katy Julia Delgado, dice: no, eso viene desde casa, en las escuelas ni se dan cuenta. Los niños violentos no paran y los violentados se callan. Esa es la opinión de nuestra amiga televidente con respuesta a la pregunta del día, que es: ¿cree usted que han disminuido los niveles de violencia luego de las diferentes campañas que se han realizado en el país? Tenemos otro tuit y otra respuesta. Como padres debemos estar pendientes de los cambios de actitud de nuestros hijos para detectar si es víctima de violencia o no, según nuestro amigo televidente. Son algunas de las opiniones y posiciones de nuestros amigos a través del Twitter en @24HorasUyo. Gigi, continuamos con más. Muchísimas gracias, Helen. Sí, continuamos con Jorge Valles, él es representante de UNICEF, y seguimos conversando sobre lo que se está haciendo y esta campaña para evitar que el bullying siga sucediendo a escondidas, es decir, que nadie hable sobre el tema. Hay que decirlo y denunciarlo, porque todavía pasa. Hablábamos, Jorge, del tema de lo que sucede en las escuelas, sobre todo en las rurales, en donde los castigos de los profesores a los alumnos consisten de agresiones graves. Sí, así es. Por ejemplo, una muy recurrente consiste en por ejemplo, en dejar sin recreación a los niños. Eso es más recurrente, se repite más en en el segmento de los niños más pequeños, de 5 a 11 años. Disminuye en el caso de los adolescentes. Entonces, que los dejen sin recreo también implica que los dejen sin colación, sin comer. Sin colación, sin descanso, sin socialización, sin juego. Se trata Eso es un atentado a la niñez terrible. Es un maltrato múltiple, de hecho, porque son muchos los derechos que se vulneran ahí en un solo acto. Y mire, hablamos de 1 de cada 5 niños de 5 a 11 años en las escuelas del país que sufren de eso, de acuerdo a las y además cifras. Pensar que pedagógicamente eso no tiene ningún buen resultado, ¿no? Porque a esa edad los niños no tienen esa capacidad de reflexionar. Es mejor si hablamos con ellos y conversamos y hacemos un tema mucho más didáctico, ¿no? Así es, efectivamente. Y bueno, de hecho es una de las principales manifestaciones de la violencia. La vemos, por ejemplo, con la disminución del rendimiento escolar. Las posibilidades de aprendizaje disminuyen, disminuye y eso afecta también, y es una de las principales causas de la deserción escolar. Absolutamente. Es la primera, digamos. La primera, el abandono. Primero disminuye el rendimiento, posteriormente pasamos al abandono. Y por favor, no olvidemos que hay casos extremos, con respuestas extremas, con intentos de
suicidios, con intentos de homicidios también a veces entre pares. Lo que sucede y vemos casi todos los días en los Estados Unidos, ¿no? Efectivamente. No estamos lejanos de esa realidad. Y, por ejemplo, bien que en la costa, cuando hablamos de homicidios de menores de edad, estamos en la región más violenta del planeta en cuanto a... América Latina y el Caribe, la región más violenta del planeta. La mayor cantidad de jóvenes de menos de 25 años y niños que mueren violentamente en el mundo están acá en nuestra región. Son más de 25.000 niños que mueren cada año en esas condiciones. Por ejemplo, en la costa ecuatoriana la principal causa de muerte violenta de niños es el homicidio, pero en la Sierra y Amazonía es el suicidio. Y afecta tanto a niñas como a niños. Hay que estar muy atentos ahí como padre. Jorge Vallés, representante de UNICEF, le agradezco muchísimo y sobre todo la labor que están haciendo y el implementar esta campaña. Ahora que lo ves, para hacer visible las agresiones, el bullying, hay que denunciarlo. Por favor, las actitudes que son tolerantes ante la violencia es lo que genera justamente las cifras que acabamos de comentar con los especialistas. Le agradecemos muchísimo por su ayuda y esperamos poder seguir colaborando con ustedes en su trabajo. A ustedes. Y con esto nos damos una pausa. Cuando regresemos estamos con Alberto Astudillo y los deportes. Ocho y 21 de la mañana, gracias por estar junto a nosotros. Les contamos que las condiciones de la cancha del Estadio Olímpico Atahualpa, en la que se jugó el partido Ecuador-Bolivia, recibió los cuestionamientos de los hinchas. La concentración deportiva de Pichincha asegura que los árbitros del partido revisaron la cancha y no vieron inconvenientes en el inicio del juego por para el partido contra Bolivia. Así recibió la cancha del Atahualpa a los seleccionados de Ecuador y Bolivia para el partido por las eliminatorias al Mundial. Un estado en el que los hinchas creyeron no se debió iniciar el juego. Deberían haber parado un tiempo. Se cansan más los pies, se cansan más los jugadores. No pudieron controlar a tiempo y no supieron que nosotros tenemos un clima variado. Y es que la condición en las que estuvo la cancha durante el primer tiempo recibió varios cuestionamientos, incluso del mismo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Se ganó un partido en 45 minutos. El primer tiempo no se podía jugar, no se podía controlar la pelota. Metimos 3 o 4 pases entre líneas que hubiésemos dejado mano a mano contra el arquero y se frenó por el agua. El vicepresidente de la concentración deportiva de Pichincha explica que previo al partido se regó la cancha durante 2 ocasiones, una a las 8 de la mañana y otra a la 1 de la tarde. Por pedido justamente de los técnicos de la selección, y se hizo porque no se esperaba que llueva. Asimismo, asegura que los árbitros decidieron iniciar el partido a la hora prevista, a pesar de que tenían la potestad de retrasarlo. Los árbitros consideraron que la bola rodaba, porque ellos cuando ven que la cosa está mal, ellos inmediatamente suspenden para ver si se puede bajar. Y ellos dijeron no, jugamos porque sí rueda la bola. Para evitar que esto ocurra nuevamente en el próximo partido contra Uruguay, tienen previsto realizar una aireación a través de perforaciones que permitan tener un mejor drenaje del agua en caso de lluvia. Stephanie Paz, 24 horas. Seguimos con la información. La Feria de Universidades Británicas y Estadounidenses atrajeron gran cantidad de estudiantes ecuatorianos que buscan seguir formándose en el exterior. Cerca de 100 universidades presentaron sus ofertas estudiantiles. La feria terminará hoy. Estudiantes del norte y centro del país se sumaron a los de Quito que llegaron a las ferias de universidades británicas y estadounidenses. Unas 30 universidades de Norteamérica instalaron la feria en el Hotel Marriott durante hora y media. Están aquí para promover sus programas desde maestría, PhD, universidad, todo eso en varios ámbitos. Pocos eran los estudiantes que dominaban el inglés. En los stands, la mayoría de las explicaciones eran en el idioma de los norteamericanos. For students who are interested in counseling or psychiatry. I have a question. Maybe if we want to study commerce, you have like
international commerce like marketing and this stuff. Es muy importante para nosotros los jóvenes saber que tenemos oportunidad en otros países de ir, podemos conseguir becas y pasar allá y aprender mucho más de lo que aprendemos aquí. Es traer esos conocimientos acá al Ecuador e impartirlos para seguir haciendo un país más productivo, un país que siga adelante y por qué no convertirlo en una potencia. Obviamente ellos no tienen mayor dificultad respecto de recibir o no a una persona con discapacidad visual, pero obviamente, como digo, estamos viendo eso y otra parte fundamental es el tema económico, ¿no? Paralelamente, en el Hotel Sheraton se daba la Feria de las Universidades Británicas. 21 de las mejores universidades del Reino Unido, que al igual que la Feria Norteamericana, informaron sobre oportunidades de estudio de pregrado, posgrado y aprendizaje de inglés. Va a haber programa para moda, para algún programa de moda, especialmente en marketing de moda, porque en Inglaterra la industria de la moda es mucho más grande que la de aquí. A las ofertas académicas se sumó la CENESID, que entregó información sobre becas del gobierno ecuatoriano. Hoy desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, la Feria Británica seguirá entregando información sobre las especialidades de sus universidades. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Gracias por estar junto a nosotros. Hablando de emprendedores, les contamos que un grupo de adultos mayores del Cantón Mira, en la provincia del Carchi, dan ejemplo de emprendimiento y superación con productos de licor, chocolates y cremas a base del conocido tardón mireño. La banda de pueblo da la bienvenida a los visitantes que llegan a Mira, capital del cantón que lleva el mismo nombre, al suroccidente de la provincia del Carchi, donde un grupo de adultos mayores dan ejemplo de emprendimiento al país entero. Iniciamos con $1000, iniciamos. Luego nosotros tuvimos con los recursos que ha ido produciendo, se ha ido mejorando. Y ya podemos nosotros tal vez contar con un capital de unos 10.000. Aquí se produce el licor característico de este cantón carchense, el tardón mireño, elaborado a base de jugo puro de naranja y alcohol, actividad que une a hombres y mujeres en sus tareas específicas. Aquí nos desestresamos, hay más unión con la gente. Una vez producido este cotizado licor, se lo exhibe en el local propio de la asociación Manos Productivas, que de a poco se abre espacio en el mercado local, nacional y muy pronto internacional. Lo cual nos avala de que es un producto que se aceptan la gente. Aquí se integran 12 familias que además elaboran chocolates y crema para degustar principalmente en las festividades del cantón, que se integra con sus productos elaborados por su propia gente. En el Cantón Mira, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Como todos los días, hoy también le recordamos nuestro correo electrónico, aparece en su pantalla, de primera mano @teleamazonas.com, para que se comunique con nosotros, nos cuente qué está sucediendo en su barrio, en su sector. Pero también para que nos envíe hermosas fotografías de los diferentes rincones de este bello país. Veamos cómo luce este puente en Llano Chico, en el norte de Quito. Tiene un hueco enorme y pone en peligro a quienes transitan a diario por el lugar. Se pide arreglar este problema. Una camioneta se adueña de la vereda, imposibilitando el paso peatonal. Esto sucede en el Comité del Pueblo, en el norte de la capital. Los habitantes del lugar piden a las autoridades pertinentes más control en la zona. Aceras llenas de escombros y basura es el panorama que se observa en el sector de La Tola, en el centro sur de Quito. Los moradores del lugar piden a las autoridades que la recolección se realice en un solo horario. Diego Salazar nos envió esta bella imagen de un amanecer de Quito. Además, compartió con nosotros una preciosa fotografía de la Basílica del Voto Nacional. Gabriel captó con su celular una serie de maravillosas imágenes tomadas en las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde se visualiza paisajes, ríos y amaneceres hermosos. Fernanda Ceballos, 24 horas. Sus mujeres. Bueno, y le recordamos también que el noticiero 24 horas lo puede seguir en vivo en nuestra página web www.teleamazonas.com. En ella encontrará temas de interés y actualidad. Síganos en online. Nos vamos a la pausa, quédese con nosotros que ya volvemos con Mundo Curioso.
Bueno, y ahora le contamos que Quito tiene ya sus 10 candidatas oficiales para la elección de reina de la capital, que se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre. Así, las festividades por los 481 años de fundación han comenzado a llamar la atención de los ecuatorianos para la gran celebración. Uno de estos 10 rostros en un mes será el de la nueva reina de Quito. Tienen entre 18 y 25 años de edad. Buenas tardes, mi nombre es Alison Méndez, tengo 19 años y quiero estudiar Ciencias Políticas. Mi nombre es Camila Jaramillo Dillon, tengo 20 años y estudio Ingeniería en Marketing. Mi nombre es Dayana Morán, tengo 24 años y soy licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. De entre un centenar de aspirantes, ellas fueron las escogidas y saben sobre qué temática debe trabajar la que será la nueva soberana. El tema es la quiteñidad y cómo reforzar ese sentido será el mensaje principal que nuestras candidatas deban desarrollar. Todas están alegres por estar en esta etapa de la elección de la reina y saben el gran compromiso que ella tiene. Bueno, pienso que es un honor ser reina de Quito. Representa que puedo estar con toda mi gente, con las clases más necesitadas. Mi objetivo principal es recuperar la quiteñidad a través de fomentar y cultivar las tradiciones de esta hermosa ciudad. Rescatar los valores como el respeto, la solidaridad que debemos presentar no solamente en los medios públicos, sino a nivel general, porque somos quiteñas. Durante un mes tendrán una ardua tarea en la que visitarán instituciones públicas y privadas. Maestros especializados les enseñarán a presentarse ante el público y conocer la historia de Quito y sus realidades actuales. El 14 de noviembre será la elección de la nueva reina de Quito. Será en el Teatro Nacional Sucre. Nelson Carrera, 24 horas. Y con la presentación de las candidatas ya vamos sintiéndonos en el ambiente de fiestas capitalinas. Y precisamente como se aproximan estas fiestas, los estudiantes del Liceo Internacional empiezan a trabajar en diversas actividades para promover su campaña Vivamos las Fiestas en Paz. Para contarnos todos los detalles y de qué se trata está lista nuestra compañera Andrea Guerrero. Andrea, buen día. Buen día, compañeras, amigos televidentes. Así es, Vivamos la Fiesta en Paz es un proyecto que inicia en el año 2000, es decir, ya tiene 15 años aquí en la capital. Esta fue iniciativa de estudiantes del Liceo Internacional con el objetivo de reducir el consumo excesivo del alcohol en Quito. Aquí nos encontramos con Marco Dávila, quien es coordinador del proyecto y nos va a contar un poco el proceso que ha tenido durante estos 15 años de esta campaña. Bueno, buenos días. La campaña inicia con un grupo de estudiantes de acá del Liceo Internacional, después se van sumando colegios de la capital y el programa se ha podido extender a varias provincias del país con los éxitos que se ha notado acá en las fiestas de la ciudad, en la que específicamente se ha reducido el consumo de alcohol en los jóvenes, en las personas en general, y sobre todo hemos logrado bajar el número de accidentes de tránsito, de muertes, de fatalidades durante las fiestas de Quito. Sabemos que hay unas cifras que considerablemente han disminuido, ¿no? Como por ejemplo, como usted me decía, los accidentes de tránsito. Antes era un 40%, ahora ¿cuál es la reducción? Bueno, el año pasado terminamos con 0 muertos alrededor de las fiestas de la ciudad. Hace 15 años las cifras decían que el promedio era alrededor de 50 personas. Los accidentes de tránsito se han reducido en el 10% aproximadamente, es decir, del 40 al 10%. Entonces, esas son cifras que nos hacen creer y pensar que este ha sido un esfuerzo de los jóvenes de la ciudad, de los jóvenes del Liceo Internacional, que ha valido la pena. Esta campaña principalmente se la crea por las fiestas capitalinas, ¿no? Son actividades que se realizan entre el mes de noviembre y diciembre. Cuénteme un poco cuáles son esas actividades. A ver, la campaña inicia en el mes de enero y un equipo del programa Vivamos la Fiesta en Paz trabaja directamente en aproximadamente 60 colegios en Quito, ¿no? Y para diciembre lo que hacemos es visibilizar con todo lo que es una propuesta de comunicación que lo organizan los chicos, ¿no? De acá del liceo y de los otros colegios que participan también. Muchas gracias. Cuéntanos tú, como estudiante del Liceo Internacional, cuáles son las actividades que se van a realizar el día de hoy por la campaña Vivamos la Fiesta en Paz.
Inicialmente, hoy día tenemos la reunión de la red de consejos estudiantiles. Cada institución mandará su representante. Esperamos aproximadamente 50 colegios con el objetivo de decidir cuáles son las fechas de las actividades que ya están previstas. Para motivar a la juventud tenemos planeadas bastantes actividades. Empezamos con campeonatos de 40, con campeonatos de ecuavoli y con una maratón de baile. Tenemos un concurso de stop motion y eso por ahora. Listo, muchas gracias. Recordemos que según últimos datos, en el Ecuador el consumo del alcohol está desde los 12 años de edad y además el 65% de ecuatorianos de entre 12 y 65 años consumen licor. Así que con esta campaña los estudiantes intentan de alguna manera reducir el consumo excesivo del alcohol. Esta es la información, compañera. Regresamos con ustedes a estudio. Buenos días. Buenos días para ti también, Andrea. Muchísimas gracias. Y sí, la realidad del alcohol en el país entero es gravísima, ¿no? Pero campañas como esta, Vivamos la Fiesta en Paz, que ha tenido un gran eco en otras instituciones, escuelas y también en las autoridades, pues ha demostrado que sí podemos cambiar. Y ha permitido disminuir esas largas cifras que antes de verdad que alarmaban no solo a la capital, sino al país con referente al consumo de alcohol, que muchas veces conlleva a otros problemas sociales. Y mira los resultados, ¿no? Que en la última fiesta de Quito del año pasado, cero muertos por accidentes de tránsito. Eso de verdad que nos debería enorgullecer enormemente. Y que este año continúe la cifra. Así es. Bueno, con esto nos vamos y los dejamos con Café y Bolón y al mediodía más información. Así es, buen día para todos, amigos televidentes. Buena mañana. O sea, como que el alcohol no...